Padre, te damos gracias. Hoy presento a tu iglesia delante de ti. Hoy te ruego, Santo Señor, que cada persona que está aquí presente reciba, Señor, la fuerza y el poder, que sea quitado todo velo de oscuridad, todo velo de ceguera sea quitado, caiga en escamas quitadas completamente para que reciban la fuerza y el poder, la llenura del Espíritu Santo, para que puedan ver y entender la gracia y el favor que proviene de ti, Santísimo Señor. Padre, te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, el título del mensaje de hoy se llama Tu sola gracia en mi redención. Y vamos a ir a la palabra en Oseas 14, versículo 4. Yo estoy leyendo en la versión Reina Valera. Dice así, Oseas 14, 4. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Y en Juan capítulo 1, versículos 16 al 18, dice así: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Amén. Hermanos, nosotros recibimos la redención, recibimos el perdón de nuestros pecados, recibimos la reconciliación por parte de Dios en Jesucristo nuestro Señor, por la gracia de Dios, por el favor de Dios. Si no existiera la gracia de Dios, nosotros estaríamos completamente perdidos, abandonados, no entenderíamos nada, pero por gracia hemos recibido. Nosotros no es como se dice en otros lugares, porque hubiéramos hecho algún mérito para merecer algo de Dios, no había sido posible, porque no alcanzaría ningún recurso de lo que nosotros hubiéramos tenido, no alcanzaría para poder pagarle a Dios el recibir nosotros, hablando de la gracia, esa gracia. No podríamos, no existiría cómo. Es gratuita. Esa gracia que recibimos fue absolutamente gratuita, y a los que les gusta razonar, es decir, a todos los seres humanos, nos gusta mucho razonar y nos la pasamos diciendo, pero ¿cómo así? ¿Cómo así? Yo tengo que pagar algo. A mí no me vengan a dar todo así gratis. Yo no lo quiero así. Yo quiero pagar con algo. No puede ser posible. Pero ahí se demuestra el corazón orgulloso del ser humano, que quiere que algo le cueste. Por eso es que dice el pueblo colombiano, especialmente esos hombres machistas, es que yo me he fregado mucho en esta vida, ¿sí? Para después decir, es que yo tengo mucha plata en esta vida, porque yo me he fregado mucho en esta vida. Yo trabajé tantos años con tal empresa y por eso es que tengo derecho a exigir. Ahora entendemos que es por gracia, ¿sí? Porque de su plenitud, o sea, la plenitud de Dios, tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Y cuando nos dice gracia sobre gracia, es porque por medio de la ley de Moisés nos fue dada. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea, nosotros, es como si el Señor nos estuviera diciendo, en el Antiguo Testamento recibieron de mí
parte de la gracia, parte del favor de Dios para que tuvieran la oportunidad de a través de la ley ver el pecado. Es decir, en la ley estábamos llenos de gracia, pero cuando empezamos a descubrir la palabra de Dios que nos dice que nosotros somos pecadores, que tenemos una separación total de Dios, dice que vino la gracia y la verdad por medio de Jesucristo para que lo entendiéramos plenamente y pudiéramos ir al Padre a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿No les parece que esto es precioso y hermoso? ¿Se acuerdan que un domingo del mes de mayo estuvimos predicando acerca de que todos los que estamos aquí teníamos una boleta de condenación eterna? Es decir, estábamos todos destinados a ir al infierno. Y el infierno es terriblemente espantoso. Y el que entra allí dice que esa boleta de condenación que llevábamos era boleta de entrada, no de salida. Que el que entra al infierno de allí jamás puede volver a salir. Porque el que fue confinado en el infierno es porque no creyó esto. No creyó que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. Y eso es algo en lo que debemos meditar seriamente. ¿Hemos creído en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? Hemos creído que Él derramó toda su sangre, que Él recibió la corona de espinas, que fue clavado en sus manos y en sus pies, que fue latigado, que fue escupido, que fue golpeado por causa de nuestros pecados, aunque en Él no había pecado. Que Él se puso por nosotros, Él se interpuso por nosotros y nos concedió el perdón por esa gracia soberana de Dios. Esto es algo para que nosotros meditemos diariamente en cuán grandes, cuán hermosos, cuán preciosos son los regalos que el Señor nos ha entregado gratuitamente. Y lo que recibimos de Él por gracia, ¿qué hacemos con eso? Con gracia y por gracia se lo entregamos a otros. Nuestras familias necesitan conocer que en Cristo Jesús son perdonados todos nuestros pecados. No importa cuál sea la gravedad de los pecados que hayamos cometido, por esa gracia de Dios podemos llevarla a otros para que ellos también reciban la salvación que a nosotros se nos ha concedido. Amén. Dice luego, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesús. Cuando Él entra en Jerusalén, lo primero que dice es, el reino de los cielos se ha acercado. Hoy está el Señor hablando a nuestro corazón. Recordemos y tengamos siempre presente, mis hermanos, cuál es el significado de la gracia de Dios. La gracia de Dios es un regalo inmerecido. Nosotros ni uno solo merecíamos ese regalo. La gracia de Dios es lo que recibimos a través de Jesucristo en su gran expresión de amor, de bondad, de compasión, de misericordia y favor. Es como si en los tiempos de hoy nosotros estuviéramos viendo aquí un sicario que saca su pistola y coge a una persona y le dispara y la mata. Y viene el Señor Jesucristo y le dice, si tú te arrepientes de ese pecado que acabas de cometer, yo te perdono, ven conmigo, toma tu cruz y sígueme, y yo te haré libre de la condenación eterna. Eso es gracia.
Eso es gracia. Entendámoslo así. Comprendámoslo y meditemos seriamente acerca de esa misericordia, de esa compasión, de esa bondad, de ese favor que Dios dispensó para cada uno de nosotros. Entonces, la gracia es la ayuda y la fortaleza que todos los creyentes recibimos debido al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, conocido como la expiación de nuestros pecados, entendiendo por la gracia de Dios que todos los que hayamos vivido, resucitaremos. Una pregunta para toda la iglesia. ¿Ustedes saben que Jesucristo, nuestro Señor, murió en la cruz? ¿Sí lo saben? ¿Ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo resucitó al tercer día? ¿Ustedes saben que la tumba está vacía? ¿Ustedes saben que Él ascendió a los cielos? ¿Y que nos dejó el Espíritu Santo? Si tú crees eso, entonces tienes la oportunidad de arrepentirte de tus pecados y de venir a Él. Y verdaderamente en Él experimentar la auténtica y la genuina felicidad que solo Él puede proveer. Es únicamente en Él. La gracia entonces es un beneficio que recibimos sin que la hayamos merecido. Ni tú ni yo, ninguno de nosotros merecíamos la gracia. Es decir, la gracia, como les decía al comienzo, no la podemos comprar por ningún precio. La gracia es un don de Dios. Amén. Viene de Dios. Él es gracia, Él es la gracia y Él nos la entregó gratuitamente. Una manifestación de la gracia de Dios es el haber recibido la salvación de nuestra alma. ¿Tú eres salvo? A Dios le plació recogernos de donde estábamos perdidos en delitos y pecados y no teníamos esperanza y no queríamos venir a Dios. Algunos ya habían escuchado, pero no querían. En el caso mío, mi esposa duró orando por mí mucho tiempo, hasta que al fin la luz de Cristo iluminó todo mi ser y vine al camino. ¿Pero quién lo hizo? Él, porque Él me amó primero. Amén. Y a todos los creyentes, Él nos amó primero desde antes de la fundación del mundo. Antes que tú estuvieras formándote en el vientre materno, el Señor estaba ya predestinándote para que recibieras la gracia de Dios manifestada en la salvación que es en Cristo. Amén. Cuando usted expresa que alguien tiene gracia para tal o cual cosa, está diciendo que esa persona fue dotada de algo que lo distingue de los demás y que se expresa libremente delante de la comunidad. Entonces, ustedes ven a una persona que desde chiquito empieza a cantar, empieza a bailar, ustedes dicen, ay, mire, tiene la gracia para el baile, tiene la gracia para el canto. Eso se lo dio Dios. Amén. Lo vemos en los actores, en los músicos, en los científicos, los pilotos de una aeronave, los deportistas, los abogados, los ingenieros, los arquitectos, los médicos, la gente del común. El que te hace reír tiene esa gracia, etcétera. Esa gracia que tú tienes para hacer algo, eso que tú tienes que se manifiesta en diferencia comparando con otros seres humanos, esa es gracia que ha dado Dios para que tú tengas resultados en esta vida.
Dios los ha dotado, y la gente lo dice, Dios lo dotó de una gracia especial. Y Dios nos dota de su gracia especial para a través de nosotros hacer cosas especiales. ¿Qué es lo que pasa? Que la gran mayoría de las personas en este mundo tienen la gracia. Maluma tiene la gracia de Dios. Shakira tiene la gracia de Dios. Pero no se han preocupado por conocer a Dios, no han sido atraídos a Dios, no han querido tal vez venir al camino para descubrir que esa gracia que tienen fue dada por Dios, porque si lo descubrieran, este mundo sería muy diferente. Pero se conforman con ser levantados como ídolos de este mundo para manifestar que son pequeños dioses, y se comen el cuento y creen que es así. Escuchaba unas noticias donde un artista muy famoso venía a Bogotá y los directores del evento le pedían a la gente, perdón, a los que estaban montando toda la logística, les pedían que tenían que construir un baño en el camerino pegado a la tarima, un baño con unos lujos. Eso es inconcebible. Y que tenían que poner un sanitario, un lavamanos y todos sus apliques de lo más costoso que pudiera existir. Y que fuera de eso, una vez llegara el artista, a las 2 horas tenían que desmontar todo ese baño y volverlo a poner completamente nuevo. El artista llegó, se presentó y nunca usó el baño. Otra de las exigencias era que cuando el artista llegara y empezara a caminar por el camino que les preparan para llegar a la tarima, la exigencia era que por donde quiera que fuera pasando, todas las personas que estaban a su alrededor tenían que hacerle una venia. Eso se llama idolatría. Y cuando a nosotros los seres humanos nos anuncian que va a venir el famoso, que llega el presidente de no sé dónde aquí a Colombia, o que llega el príncipe o la reina de no sé dónde a nuestra nación, todo el mundo se llena de expectativa. Pero cuando nos dicen que vino Cristo Jesús a morir por nosotros en la cruz, lo primero que hacemos es, yo no quiero eso. Y lo rechazamos. Al que nos dio la vida, al que murió por nosotros en la cruz, lo rechazamos. Al que nos dio la salvación, al que nos perdonó nuestros pecados, lo rechazamos. ¿Saben por qué? Porque amamos el pecado y no queremos despojarnos de todo lo que es la inmundicia del pecado, la mentira, el odio, la negación, la falta de reverencia a Dios. Todos nosotros no queremos aceptar nada de Dios porque amamos el pecado. Y por esa razón es que cuando nos reunimos como iglesia, generalmente nunca queremos levantar nuestras manos y adorar al Dios vivo, porque el pecado nos constriñe, el pecado nos presiona de tal manera que nos impide adorar en espíritu y en verdad. Por eso Juliana hablaba de la unidad y de la misericordia que tenemos que tener cuando nos reunimos como iglesia, que adoremos para que mi hermano sea afectado por mi adoración. Si el otro no levanta las manos, levántalas tú para que el otro vea que hay quien adora en espíritu y en verdad. Y no porque veamos que levantar las manos signifique adorar en espíritu y en verdad, sino porque se quiere mostrar es que allí hay libertad. Amén. Sepa esto, Dios escogió de lo más vil y menospreciado
para avergonzar a lo fuerte. Dios te ha dado a ti dones, te ha dado a ti talentos especiales. Si tú vas a estudiar ingeniería o vas a ser un comerciante, debes saber desde ahora que lo que tú tienes para desarrollarte en esta vida, Dios te lo dio. Ahora, hay personas que dicen, a mí Dios no me ha dado nada. Por eso no tienen. Necesitan conocer y descubrir esos dones y talentos que Dios les ha dado para que se den cuenta que sí es cierto que Dios los dotó de una gracia especial. Amén. La inteligencia es una gracia de Dios, dada a algunos, pero en casos particulares usada muy mal para propósitos perversos. Dicen que Adolfo Hitler, que Stephen Hawking fueron personas supremamente inteligentes, pero se declararon ateos, negaron la existencia de Dios y jamás reconocieron que sus dotes especiales venían de la gracia de Dios. Por eso se enfrentaron contra Dios y querían negarlo, y si lo hubieran tenido delante de él y hubieran podido hacerlo, lo habían matado. Porque esa era su manifestación, y muchos de nosotros hacemos lo mismo cuando nos negamos a hacer lo que Dios nos manda. Muchas veces pecamos solo por la falta de perseverancia. Muchas veces pecamos cuando decimos, no, es que estaba muy ocupado y no tuve tiempo para orar. Estamos pecando, nos estamos resistiendo a Dios. Muchas personas tienen talentos especiales dados por la gracia de Dios. Talentos como la pintura. Escuche bien, mi hermano. Hay personas que tienen talentos como para pintar, tienen la habilidad para crear empresas. Otros tienen la habilidad para generar riquezas, pero fracasan debido a que nunca han descubierto que lo que tienen, lo tienen es por la gracia de Dios. Y solo unos pocos, oiga bien esto, solo unos pocos prosperan en su uso por el plan soberano del Señor. Aquí en Colombia tenemos ejemplos. Aquí hay empresarios muy ricos como Luis Carlos Sarmiento Angulo, como Luis Carlos Ardila Lule. Gente completamente multimillonaria, separados de Dios, pero sus talentos los usaron ávidamente para prosperar en lo que hicieron. ¿Y saben qué? Dios los usó. Luis Carlos Ardila Lule, dicen que en su casa de aquí de las colinas de Suba, se arrastra por todos los pasillos, porque él un día se cayó y se golpeó la cabeza y quedó completamente parapléjico. Eso no lo sabe la gente. Su dinero no le sirve para recuperarse de su situación, pero Dios lo usó para generar montones de empleos en este país. ¿Se dan cuenta cómo Dios usa la gracia común sobre todo un pueblo para bendecirlo? Por eso nosotros debemos conocer a Dios, por eso debemos preocuparnos, por acercarnos al Señor, por conocerlo a Él, porque conociéndolo a Él vamos a experimentar el desarrollo de los dones, de la gracia, del favor de Dios sobre nosotros para poder emprender el camino que Él preparó para todos nosotros. Que lo conozcamos a Él y a su Hijo Jesucristo, quien nos dio la gracia para el oportuno socorro. Amén. Amén. Si solo la iglesia del Señor, mire esto, si solo la iglesia del Señor fuera plenamente entendida del significado espiritual tan profundo de la gracia de Dios, sucederían en este planeta milagros, prodigios, señales y maravillas tan enormes que la iglesia del Señor Jesucristo sería la institución por excelencia de toda la humanidad.
Pero debido a que precisamente la incredulidad es la que gobierna los corazones, estoy hablando de la iglesia de Cristo, la incredulidad es la que gobierna los corazones, entonces el cristianismo actual que estamos viviendo deja mucho que pensar y deberíamos todos nosotros avergonzarnos delante del Señor. Porque no hemos creído como el Señor quiere. Todavía somos nosotros de los que vivimos en nuestro caminar cristiano, es que todavía no tengo el conocimiento suficiente, es que todavía no tengo las capacidades suficientes, es que todavía no tengo, y resulta que el Señor nos dice, yo te di el Espíritu Santo, yo te sellé con mi nombre. Amén. Amén. Por lo tanto, la iglesia fue dotada. Lo que pasa es que la iglesia tiene que dejar la incredulidad a un lado y levantarse a caminar en fe. Porque tenemos la gracia de Dios. Es tiempo, iglesia, de ser entendidos de la gran riqueza que nuestro Padre nos ha entregado y de la cual la disponibilidad de Dios al darla no exige de nosotros el pago de algún precio. Simplemente nos dice el Señor, si alguien quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. ¿Lo has hecho? ¿Has tomado la decisión de seguir al Señor? ¿De tomar su cruz? Miren que hay gente que dice, no, es que yo quiero ser un músico famoso. Dios le dio esa gracia. Sea pianista, sea percusionista, lo que sea que quiera que sea, que se manifieste en sus talentos, hágalo. Pero conozca a Dios, quien será quien lo levante y quien lo ponga en el lugar correcto. Porque es que los talentos y dones que Dios dio a los seres humanos no se los dio para que fueran famosos. No, ese es el engaño del mundo precisamente. Así fue como el diablo se acercó a Jesús y le dijo, si postrado me adorares, todos los reinos de esta tierra te los daré a ti. El Señor creó la música para que nosotros lo adoremos, para que nosotros le alabemos. El Señor permitió que haya ingenieros, médicos, científicos, pilotos, lo que sea que haya en talentos que el Señor en su majestad decidió entregarle a toda la humanidad para que todos juntos lo glorifiquemos a Él. Para que todos lo honremos, para que todos lo alabemos, para que todos vivamos para su gloria. Por eso tú debes perseguir, vivir en esa gracia que Dios te concedió, porque esa es la redención más preciosa que pudo haber dado el Padre y que nunca la encontraremos en ningún otro lugar, sino solamente en Jesucristo. Amén. Por la gracia de Dios hemos recibido nuestra redención, no por obras, a fin de que ninguno se gloríe. La iglesia ha recibido la gracia de Dios para desarrollarse. Segunda de Corintios, capítulo 9, verso 8. Y nos dice así, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y mire, aquí hay un detalle. Hay gente que se la pasa diciendo, Dios, a mí no me dé riquezas, yo no quiero eso. ¿Y qué está diciendo aquí el Señor? Que en Él tenemos, dice, y poderoso es Dios para que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, nos sobre para ayudar a otros. Pero no queremos hacerlo.
Y si lo tuviéramos, no lo haríamos. ¿Sabe qué nos atreveríamos a decir? Dios no me ha mostrado que le tenga que dar a otro. Y lo guardaríamos. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón egoísta, un corazón avaro, un corazón deseoso de maldad. Por eso dice el Señor, velen y oren para que no caigan en tentación. O sea que el Señor sí lo dispuso todo para que pudiéramos ser felices. Debes saber esto, hermano. Estamos en tiempos de gracia, ¿sabías eso? Estamos en tiempos de gracia, tenemos el favor de Dios sobre todos nosotros. No despreciemos esos tiempos porque no sabemos cuándo van a llegar a su fin o cuándo es el día que Dios eligió para el fin de nuestra vida terrenal. Mire, tenemos el ejemplo, nuestra hermana Martica, para los que no sabían, nuestra hermana Martica Bejarano, que se hacía allí atrás, acaba de morir. Ahora vamos para su sepelio. Y tenía apenas 56 años. Dios decidió llevarla a su presencia. Por eso les digo, hermanos, estamos viviendo en tiempos de gracia. Tenemos la gracia de Dios sobre nosotros, pero un día se va a acabar. No desperdiciemos estos tiempos, escuchemos la voz de Dios, escuchemos que Dios nos está llamando al arrepentimiento, que Dios nos está llamando a la reconciliación con el Padre, a la reconciliación para que aprovechemos esos tiempos de gracia, porque Dios nos está entregando riquezas abundantes, pero nosotros nos queremos resistir y no lo queremos recibir. Ojo con eso, porque estoy hablándole a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 2:4. Ahí nos lo está confirmando la palabra. Dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad nos guía al arrepentimiento. Ahí están las riquezas de su gloria. Y las riquezas de la gloria de Dios, de la gloria de Jesucristo, lo incluyen todo en beneficio nuestro. Todo, mis hermanos. Es decir, que una persona que quiera ser talentosa, acérquese a Cristo. Predíquele el Evangelio, que venga Cristo y sus talentos van a ser desarrollados en Él y esa persona va a ser feliz y va a tener mucho para ayudar a otros. Pero si sus pensamientos son egoístas, yo quiero es vivir bien, a mí no me importa Dios, yo lo único que quiero es con mis talentos ser famoso. Dios levanta a unos pocos y el diablo a otros. Y los vuelve famosos. Pero la verdadera gracia, ¿de quién proviene? Únicamente de Dios. Estamos también experimentando en estos tiempos el oportuno socorro de Dios. Estamos diariamente escuchando la palabra del Dios vivo. Usted hoy más que nunca, en todas las épocas, en todas las eras, esta época es la más gloriosa, la de mayor gracia, la de mayor poder de Dios, porque hoy la palabra de Dios está corriendo por todos los lugares de la tierra. El Dios vivo está llegando a todos los corazones porque Él quiere que todos vivamos buscando el arrepentimiento genuino, es decir, en su permanente búsqueda, porque en su gracia van a llegar nuestros familiares a su regazo. Pero nosotros nos resentimos, ¿cierto? Es que he orado por mi esposo, he orado por mis hijos, por mis tíos, por mis primos, y todavía no llegan al Señor. Mire su corazón en este hecho.
Solo mire su corazón. Y cuando miramos nuestro corazón a través de la palabra, descubrimos que somos orgullosos, que somos egoístas, que solamente tenemos la mano estirada esperando que Dios nos bendiga, y si no nos bendice, estamos listos para salir corriendo de la iglesia. Esa no debe ser nuestra posición. Debemos cambiar de manera de pensar. Debemos cambiar de manera de pensar. Efesios 2:7. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios está presente, mis amados hermanos. Él vive y vive fuertemente en el corazón del creyente que le busca con gran anhelo en su corazón. ¿Tú estás buscando a Dios, a Cristo en tu corazón? Búscalo porque Él entró allí. Si tú un día creíste, si tú un día decidiste entregar tu vida a Cristo, entonces Él entró a tu corazón y Él no se va a ir de allí jamás. Nunca te va a dejar, nunca te va a abandonar, nunca te va a desamparar. Pero hay quienes creen que lo recibieron, pero nunca le han dejado entrar porque su corazón es venenoso, es pecaminoso. Y hay que quitar de allí todas esas cosas. Pero ¿quién lo puede hacer? Únicamente el verdadero Dios. Amén. Amén. Dios está presente en ti, mi amado hermano. Si tú lo recibiste, si tú lo creíste, entonces confía en Él. Confía en Él y Él hará, dice la palabra. Sigue anhelándolo, sigue deseándolo, porque va a llegar el momento en que te vas a encontrar con Él y te vas a sorprender de las cosas tan preciosas y maravillosas que Él hace. Porque Él es bueno, porque Él es fiel, porque para siempre es su misericordia. Filipenses 4:19. Cuando yo te estoy leyendo la palabra, es una promesa para ti. Cógela y aprópiate de ella. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Mi Dios pues suplirá todas tus necesidades. Créelo, confía que vas a entrar a la universidad. Dios suplirá. ¿Qué quieres ser? Lo que quieras ser en la vida, lo que quieras ser en tu corazón, que eso es lo que has sentido, confía en el Señor, conócelo a Él, dedícate a buscarlo a Él, dedica tu vida a conocerlo a Él y Él hará, porque Él tiene riquezas en gloria para entregarte, porque Él no permitirá que te falte una sola cosa. Créelo. Es que por eso es que somos de fe. Hoy estamos predicando acerca de la sola gracia, pero no te pierdas el próximo domingo, porque el próximo domingo vamos a hablar de la fe. Tú necesitas ser equipado. Todos los días necesitas crecer en la gracia de Dios. Romanos 4:16 dice, este es un preámbulo de lo que vamos a ver el próximo domingo. Romanos 4:16 nos dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia. ¿Sí ven lo maravilloso que el Señor nos habla, mis hermanos? Es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es el Padre de todos nosotros. Es decir, la promesa se extendió a toda la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso tú debes abrir tu boca en amor. Que no sabes predicar el Evangelio, abre tu boca en amor. Llévale el desayuno al esposo, a la cama. Atiéndelo.
Hazle un masaje. Demuéstrale el amor de Cristo que está en ti. Hazlo. Sé tierna con tu esposo, con tus hijos. Muévete en fe. Eso es tener fe. Pero dicen, ¿y yo qué le voy a llevar un vaso de agua a este miserable que no trae para la casa ni siquiera lo que necesitamos para el arriendo? Y entonces sí se dan cuenta cómo es que la vida cambia. No tienen fe para creer. Eso tenemos que corregirlo. Ahora como esposo, ¿por qué no se levanta y atiende a la esposa? Ahora, si no tiene esposa, si sus hijos ya están grandes y se fueron a estudiar a otro país o a vivir a otro país y ya no están con usted y usted está solo, levántese a servir en su iglesia. Vaya y ame a sus hermanos. Sirva creyendo y va a ver cómo Dios le bendice su vida. Oh, amados hermanos, qué precioso y hermoso es recibir en nuestro espíritu la gracia de nuestro hermoso Dios. Cuando estés débil, cuando tu fe decaiga, cuando tu cristianismo sea atacado, debes acudir a los beneficios de la gracia de Dios por fe, pues Él es quien provee todo para nuestro sostén y edificación. No temas, iglesia. Dios está aquí en estos momentos. Dios está aquí en tiempo real, en tiempo verdadero. Él está aquí presente. Dios es el autor de nuestra vida, es el autor de nuestra fe, es el autor de nuestra salvación. Él lo ha previsto todo en absoluto para asegurarnos un futuro y una esperanza. Confía en Él. Primera de Timoteo 1:14. Dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Sí ven el sello ahí? Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo. Por eso les digo yo, el próximo domingo no te pierdas el venir a recibir el poder de Dios, porque tu fe tiene que ser diferente. Porque la gracia de Dios tienes que seguir experimentándola, porque estamos en tiempos de gracia. Quiero dejarte esto para que te vayas pensando. Primero fue la gracia de Dios, luego nuestra redención, ¿cierto? Primero fue el amor de Dios, luego envió a su Hijo Jesucristo para nuestra redención. ¿Amén? Pero primero fue el amor de Dios, porque Dios es amor, y por amor nos creó y nos dio vida nueva en Cristo Jesús, nuestro Redentor. Amén.